Hola, mi nombre es Ivette Sornosa y soy ingeniera en alimentos de SPOL. El día de hoy, en esta capacitación en línea, vamos a continuar con el camino de los alimentos. La preparación de los alimentos es una parte primordial e importante dentro del camino que deben seguir los alimentos. Para ello, vamos a hablar ahora de la descongelación de alimentos. ¿Cómo podemos descongelar correctamente los alimentos? Pues al descongelar un alimento lo vamos a exponer a una zona de temperatura de peligro. Esta zona se la denomina así ya que es la temperatura idónea en donde empiezan a crecer los microorganismos. Hay algunos métodos recomendados. En la nevera, por ejemplo, para poder descongelarlo por este método tenemos que planificar con tiempo porque requerirá de todo un día para poder descongelar dicho alimento. Si queremos descongelarlo con agua fría, es un método muy rápido que el de la nevera en comparación con ella, pero el alimento debe estar dentro de una bolsa plástica o de un envase herméticamente cerrado para evitar cualquier contaminación cruzada con el agua que vamos a emplear. En el microondas es otro método seguro para descongelar alimentos, pues el alimento se descongela inmediatamente y lo recomendable aquí es que se cocine inmediatamente luego de su descongelación. ¿Cómo preparar alimentos específicos? Pues les vamos a dar unas pautas y unos requerimientos para que sepan cómo preparar estos alimentos de una manera correcta y segura. Para poder preparar carnes, pescados y aves, lo recomendable es utilizar tablas, tablas de picar, utensilios, cuchillos que se encuentren limpios y sanitizados. Lo recomendable es que se tenga una tabla y sus utensilios para cada tipo de alimento. Hay que lavarse las manos correctamente y si se utilizan guantes hay que lavarse las manos y cambiar de guantes cuando se vaya a cambiar de alimento. Hay que sacar del refrigerador o congelador solo la cantidad del alimento que se va a utilizar para evitar pérdidas de este producto. Si vamos a preparar ensaladas que contienen alimentos potencialmente peligrosos, como por ejemplo ensaladas de pollo, de atún, de huevo, que lleven pastas o papas tal como vemos en las imágenes, lo recomendable es que estos alimentos que se vayan a utilizar, que sean cocinados previamente y se refrigeren de manera inmediata, antes de servir, pues. Luego estos alimentos fríos tienen que mezclarse y servirse para poder obtener nuestro producto. Si el alimento se mantiene a temperaturas de 5 grados Celsius, lo recomendable es desecharlo después de los 7 días. Pero si se mantiene a temperaturas mayores, como 10 grados Celsius, no mayor que eso, se lo debe desechar a los 5 días, en caso de no consumirlo antes. Debemos dejar los alimentos en la refrigeradora hasta que estén listos para mezclarlo, tal como ya se los expliqué. Hay que preparar los alimentos en porciones pequeñas para evitar tener grandes cantidades de comida a temperatura ambiente y evitar una contaminación cruzada. Si vamos a preparar huevos o mezclas de estos huevos, debemos manejar con especial cuidado cuando vamos a mezclar los huevos crudos con alimentos que ya se encuentren cocinados. Huevos sin cascarón, con por ejemplo algún pollo que ya esté cocinado. Y esto cuando se los pone en un recipiente común. Debemos tener muchísimo cuidado de esto. Lo recomendable es cocinar los alimentos por separado y luego mezclarlos. Si vamos a trabajar con frutas, verduras, algún jugo, se debe utilizar tablas, utensilios, cuchillos, todo que se encuentre limpio y sanitizado. Como ya les dije, es recomendable tener una tabla, por lo menos para las amas de casa, una tabla para lo que son carnes y otras para frutas y vegetales. Lo recomendable es tener una tabla de picar para pescados, para carnes, para lácteos, una tabla para cada tipo de alimento. En frutas y verduras debemos asegurarnos de que no tengan contacto con la superficie, alguna superficie que haya sido expuesta o que esté en contacto con carnes o alguna ave cruda para evitar contaminación cruzada. Debemos lavar bien las frutas bajo un chorro de agua potente para poder quitar la suciedad y en la medida que sea posible utilizar algún sanitizante de alimentos. La cocción es otro paso importante dentro de
el camino de los alimentos, porque es lo que nos va a asegurar que nuestro alimento esté listo para el consumo. ¿Cómo cocinamos los alimentos? Pues la única manera de reducir la carga microbiana o los niveles o la cantidad de microorganismos que hay hasta poder tener un alimento seguro es la cocción de alimentos. No hay otra manera. La temperatura interna mínima requerida varía dependiendo del tipo de alimento. Se debe alcanzar la temperatura adecuada y mantenerla por un tiempo específico. Hay un método casero, pues este es asegurar de que se llegó a esta temperatura requerida. ¿Cómo lo hacemos? Pues viendo de que salga humo de la olla, mientras que el método profesional o en los restaurantes es porque se denomina así porque tenemos a nuestra disposición un termómetro que puede llegar a altas temperaturas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos el termómetro hacia la parte más gruesa del alimento para ver si nuestro alimento llegó a la temperatura requerida, la temperatura interna del alimento. Aquí tenemos en la imagen cómo sale el humo de la olla, en donde nos aseguramos de que llegó a la temperatura requerida, mientras que acá tenemos la cocción de un pollo, donde introducimos el termómetro a la pieza de alimento en la parte más gruesa y vemos que llegue la temperatura interna a la recomendada. Entre los requerimientos para cocinar estos alimentos específicos tenemos que para aves lo ideal es que la temperatura interna sea de 74 grados Celsius por 15 segundos, ya que las aves tienen mayor cantidad de microorganismos en comparación con otras carnes, por lo cual se necesitan cocinarse un poco más. Para el caso de huevos, pescados y carnes también se recomienda esta temperatura, pero podemos cubrirlos para evitar que se nos sequen las carnes y los pescados y que no se pierdan sus características organolépticas, las características propias de este alimento. Debemos girar este alimento en la mitad del proceso para que el calor se distribuya de manera uniforme y debemos revisar la temperatura en varios puntos del alimento, siempre recordando que la temperatura interna va a ser en la parte más gruesa del alimento. Dentro de los requerimientos para poder cocinar la carne molida está la temperatura interna mínima de cocción de 68 grados Celsius por 15 minutos. Esto es necesario llegar a esta temperatura ya que la carne molida trae consigo muchos microorganismos que se distribuyen por todo el producto, lo cual va a requerir una buena cocción para poder eliminar todos estos y comer una carne segura. Lo mismo pasa con las carnes inyectadas, ya que al inyectar el producto queda un poco expuesto para la proliferación de microorganismos. Cuando se trata de cerdo, res, ternera y cordero, por ejemplo, para la temperatura interna de cocción de las chuletas, es a 63 grados Celsius por 15 segundos, mientras que los asados, que son los cortes, es a 63 grados Celsius por 4 minutos. ¿Por qué es mayor? Debido al grosor y al corte. Las chuletas son un poco más finas y van a requerir, va a ser más rápido llegar a esta temperatura. Dependiendo del tipo del corte de la carne y del horno que se va a usar, se pueden variar las temperaturas tal como vemos en el cuadro. Para las verduras, lo ideal es que llegue a 57 grados Celsius por 15 segundos. Los vegetales cocinados nunca se deben tener al ambiente. Si ya están cocinados, lo recomendable es guardarlos en refrigeración hasta su consumo. El enfriamiento. ¿Cómo podemos tener un enfriamiento seguro de los alimentos sin que llegue a esa zona de peligro? Pues los alimentos, cuando son cocinados y no se van a servir inmediatamente, es esencial poder exhibirlos correctamente o enfriarlos lo más rápido que se pueda. Hay dos etapas de enfriamiento. La primera, que es llamada la zona de temperatura de peligro, es en donde los microorganismos crecen muchísimo más rápido y se da entre los 21 grados Celsius y los 57. Para poder enfriar rápidamente es necesario alguno de los métodos antes explicados y así evitamos el crecimiento de los microorganismos.
Si los alimentos no alcanzan estos 21 grados Celsius en las 2 horas, se debe desechar el alimento o recalentar hasta alcanzar dicha temperatura y luego volver a enfriar. La segunda etapa se debe llegar a los 4 grados Celsius en 4 horas de refrigeración. O sea, primero pasamos por la primera etapa donde debemos llegar a una temperatura de 21 grados y luego bajarlo hasta los 4 grados Celsius, pero se da en 4 horas en refrigeración. Entre los factores que afectan la rapidez de enfriamiento tenemos el grosor de los alimentos que se van a enfriar, pues mientras más gruesa sea la porción del alimento que se va a enfriar, se va a demorar más tiempo. Lo ideal es hacerle cortes más finos. ¿Cómo podemos reducir el tamaño? Pues lo hacemos, si se trata de líquidos, lo podemos hacer, transferir los alimentos a charolas de acero inoxidable que transfieren el calor mucho más rápido que los plásticos. O transferir los alimentos en envases menos profundos, donde el calor se disipa un poco más rápido. Unos métodos seguros para poder enfriar alimentos es que se pone el alimento en un recipiente con agua helada, es decir, vamos a hacer el conocido baño María, donde después de dividir los alimentos en porciones más pequeñas, los colocamos en un recipiente, el alimento en un recipiente y este recipiente dentro de otro recipiente que contenga agua fría. Removiendo los alimentos para poder enfriarlos con mayor rapidez. Además, otro método es agitar el alimento con una pala de hielo. Otro de los métodos que se utiliza más en restaurantes, en cadenas de servicios de alimentos mucho más grandes, es que se meten los alimentos en un abatidor de temperaturas o conocido como enfriador. Pues estos trabajan con corrientes de aire frías a altas velocidades sobre los alimentos. El otro paso del camino de los alimentos es el recalentamiento. Muchas veces dejamos nuestra comida a un lado o preparamos en grandes cantidades para ser servidas al día siguiente o en la tarde y es necesario recalentar estos alimentos. Pues ¿cómo lo hacemos? El recalentamiento de los alimentos pues deben pasar por la zona de peligro de temperatura el menor tiempo posible. Deben recalentarse el alimento a 74 grados Celsius por 15 segundos. Esta es la temperatura mínima interna. Debemos servir los alimentos recalentados inmediatamente o colocarlos en un lugar donde se mantenga caliente. Si estas acciones no cumplen con la temperatura apropiada, o sea, todo lo que hemos hecho no llega a la temperatura apropiada, hay que seguir unas acciones correctivas, que son las siguientes. Continuar recalentando hasta que la temperatura requerida sea alcanzada en un máximo de 2 horas. Si no se llega a esto, se debe desechar los alimentos. Bueno, como resumen podemos decir que hemos trabajado en algunos pasos del camino de los alimentos. Los más importantes es la cocción, el descongelamiento de estos alimentos, pues hay métodos seguros que podemos revisarlos. La cocción de los alimentos es necesario llegar a una temperatura mínima interna. Siempre podemos verlo de una manera un poco más visual. En casa es viendo el humo que emana la olla donde se está cociendo el alimento, o si tenemos un termómetro a nuestra disposición, medir la temperatura en la parte más gruesa de los alimentos. Para poder enfriar debemos separarlos en porciones más pequeñas, ponerlos en recipientes con agua o en abatidores.